Vamos a aprender un poco más sobre las bacterias, sobre la reproducción, sobre su crecimiento, de cómo un factor ambiental puede influir en ellos, o cuando algún material estuvo en contacto con algún microorganismo y entonces cómo esterilizarlo, cómo desinfectarlo, y de los agentes antimicrobianos. Entonces comenzamos definiendo lo que es la bacteria, que proviene del término griego que significa bastón. Se trata entonces de un organismo unicelular procarionte. Sabemos que hay células procariotas y eucariotas, y en este caso la bacteria es procariota, que son unicelulares y son menos complejas que las eucariotas. Estas bacterias pueden producir enfermedades, fermentaciones o putrefacciones, ya sean los seres vivos o materia orgánica. La bacteria tiene esta forma en forma de cápsula. La parte verde es la cápsula, luego la parte azul está la pared celular, y en una representación bastante importante aquí es el material genético, que es el ADN, que está indicado allí, que está en el centro mismo en forma alargadita. Ese sería el material genético. Este material genético de las procariotas, en especial de la bacteria, está distribuido en todo el citoplasma. Y la bacteria tiene cierto movimiento. Quiere decir que se puede trasladar de un lugar a otro, y lo hace a través del flagelo, que es la prolongación en forma de cola que se ve allí. Entonces el flagelo le ayuda a la bacteria a poder desplazarse de un lugar a otro. Bueno, y según la forma, la bacteria pueden ser cocos, si son así en forma de esfera, forma circular. Si son dos, son diplococos. Si están unidas estos cocos en forma lineal, son estreptococos. Y estrafilococos si están apilados en forma de racimo. Bacilos son las que tienen forma de bastón, y espirilos son las que tienen en forma de espiral. Entonces serían, de acuerdo a la forma, también se clasifican de esta manera para poder identificarlo en el momento de observación. Y esto sería una curva de representación del crecimiento bacteriano. Entonces la parte de abajo indica el tiempo, y en el otro eje está representado el número de células viables. Entonces comienza el crecimiento como a través de la fase de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay como un crecimiento, sino es algo lento todavía. Entonces las células están preparadas como para impulsar un crecimiento bastante rápido. Entonces esto es la fase de adaptación, están como conociendo el ambiente como para poder tomar impulso. Y aquí es donde viene la fase exponencial, que la velocidad de crecimiento durante esta fase se conoce como la tasa de crecimiento acá. ¿Qué pasa aquí? En la fase exponencial hay tantos nutrientes que este crecimiento le ayuda a las bacterias a absorber todo lo que ellos necesitan y se reproducen rapidísimo. Y en la fase estacionaria, aquí ¿qué pasa? Aquí ya estos nutrientes se encuentran agotados, entonces las células reducen drásticamente su actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tienen un crecimiento exponencial, sino que están estacionados, ya no se reproducen, están nomás sobreviviendo. ¿Y qué pasa? Cuando se acaban estos nutrientes, hay una muerte celular. Entonces aquí ya no hay un equilibrio. Entonces ya no hay no hay un equilibrio entre el nutriente y el crecimiento. Ya se agotó uno, hay un desequilibrio. Entonces ya hay microorganismos muertos. Entonces la fase de máxima actividad lo vemos en la fase exponencial. Y el crecimiento microbiano en microbiología se define como el incremento del número de células en forma exponencial. Entonces vemos aquí una bacteria de cómo se está reproduciendo rapidísimo. ¿Qué quiere decir aquí? Que se estuvo preparando y aquí va a comenzar la fase exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que están utilizando los nutrientes al máximo y se están reproduciendo como nunca. ¿Y qué va a pasar? En algún momento se va a acabar la comida, o sea, los nutrientes se van a acabar y ellos van a ser tantos que ya no va a haber de qué alimentarse. Entonces ahí se produce la muerte. Bueno, y ahora de cómo se produce esta reproducción.
La reproducción de una bacteria se produce a través de la bipartición y de la conjugación. Vamos a hablar específicamente de esto. La bipartición, entonces, en sinónimo, se lo puede llamar también fisión binaria, que es un proceso por el cual una célula se divide para formar dos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que de una célula madre es capaz de dividir su material genético hasta que llegan a un punto en donde esta célula se va a tener que dividir, y de una célula madre entonces se producen dos células hijas idénticas con el mismo material genético. Entonces este es el tipo de reproducción de fisión binaria o bipartición. De una célula madre pueden producirse dos células hijas idénticas. Es un tipo de reproducción asexual. Y la conjugación, aquí entonces tiene que haber como un pequeño contacto a través de los pelos sexuales huecos, o lo llaman también pili. Entonces, ¿qué pasa con esto? A través de esto entonces se transfiere una pequeña cantidad de ADN y es un tipo de reproducción sexual. Entonces, la conjugación tiene que unirse una bacteria con otra y hacen como un pequeño intercambio de material genético a través del pili. Entonces hay como un puente de conjugación y ahí hacen el intercambio. ¿Y qué pasa con las células hijas? Llevan un poco de material genético del otro. Entonces este tipo de reproducción sexual. Ahora, de cómo el ambiente puede influir sobre los microorganismos. Hay varios factores, ya sean físicos o químicos, que pueden influir sobre el desarrollo de los microorganismos. Que pueden ser un factor físico, puede ser la temperatura, el pH, y algo químico puede ser algún desinfectante o algún agente esterilizante puede ser también. Entonces los factores químicos que pueden ser, entonces aquí hay productos químicos que hacen un contacto con el microbio, que pueden ser desinfectantes o antisépticos que dan ese efecto microbicida. Entonces, ¿qué puede ser esto? Esto lo puede matar a una bacteria, ¿verdad? Entonces hay varios productos químicos que se utilizan para eso, para desinfección. Y los factores físicos que pueden ser la temperatura, la humedad, la radiación y el efecto pH. La temperatura, que es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento. ¿Por qué? Porque si la temperatura no es la adecuada, la velocidad de crecimiento influye en ello. Bueno, la temperatura. Entonces, hay ciertas bacterias que pueden convivir a temperaturas diferentes, pero la temperatura puede afectar las etapas de crecimiento bacteriano. Entonces, hay ciertas bacterias que resisten ciertas temperaturas. Entonces, pueden sobrevivir, por ejemplo, una bacteria puede tener una temperatura óptima a 50 o a 60 grados. Y eso le llaman a este tipo de bacterias son las termófilas, que viven en ambientes bastante calientes. Entonces, en las aguas termales especialmente se encuentran estas termófilas. Y las mesófilas son aquellas que viven entre 20 y 40 grados, que sería nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces viven en nuestro ambiente a esta temperatura que es la óptima para ellos. Y por último están las psicrófilas, que habitan sitios a temperaturas menores, entre 10 a 20 grados. Entonces las bacterias pueden vivir de acuerdo a la temperatura, pueden ser óptimas para algunas y no pueden ser óptimas para otras. Entonces, de acuerdo a esto se clasifican de acuerdo al hábitat que ocupan, de acuerdo a la temperatura que pueden habitar. Y el efecto pH. El pH sabemos que mide el nivel de acidez, o si es neutro o si es básico, el medio que se encuentra. Entonces, la mayoría de las bacterias pueden crecer dentro de un margen de un pH de su medio. Entonces, de nuevo aquí, de acuerdo al pH hay ciertas bacterias que pueden sobrevivir en un medio ácido, por ejemplo. Entonces el pH marca entre 1 a 5. Entonces en este medio ácido pueden vivir estas bacterias que son acidófilas. Las neutrófilas, que en un ambiente, en un pH adecuado entre 5,5 y 8,5,
se desarrollan en esa fase del pH, ¿verdad? Y las basófilas que se desarrollan con un pH 9 y 10. Entonces también según este pH hay ciertas bacterias también que pueden llegar a sobrevivir aquí. Y este sería una tabla de pH para entender más o menos de qué se trata el pH, ¿verdad? Y la parte óptima sería entre 7 o 8 sería la parte neutra. Entonces aquí hay una clasificación de lo que consumimos a diario en la vida cotidiana, ¿no? Entonces el agua generalmente tiene un pH óptimo para el organismo. Entonces muchas personas cuando consumen café o cerveza o de repente vinagre le da mucha acidez. ¿Por qué? Porque son productos ácidos, entonces eso eleva la producción de esa incomodidad de acidez, ¿verdad? Y la parte de hacia la derecha serían los productos básicos, ¿verdad? Que producen basicidad. Un pequeño ejemplo nomás para comprender un poco lo que es pH. Y estos agentes microbianos que son los desinfectantes y antisépticos. Entonces, ¿qué son los agentes antimicrobianos? Pueden ser orgánicos, inorgánicos, naturales o sintéticos que matan o inhiben el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué pueden ser? Pueden ser desinfectantes que matan a los gérmenes o a los microorganismos dañinos, impidiendo así la desinfección. ¿Qué puede ser un ejemplo? El cloro. Generalmente le hacemos tratamiento del agua con esto. Los alcoholes, el alcohol en gel que solemos utilizar, el peróxido de hidrógeno puede ser que el agua oxigenada o el yodo también. Son agentes desinfectantes antimicrobianos. Y los antisépticos, entonces, si lo aplicamos a un microorganismo, los hace inocuos, que quiere decir esto que los matan. Y entonces no pueden reproducirse y multiplicarse mucho menos. Entonces, algunos ejemplos son los jabones. Por eso siempre es recomendable lavar las manos, porque es un antiséptico. Y muchos jabones llevan una fórmula antimicrobiana, que supuestamente eliminan el 99,9% de las bacterias. La tintura de yodo, sabemos que si tenemos una pequeña herida, es un buen antiséptico y también vienen en forma de jabones, el agua oxigenada y ciertos desinfectantes. Ahora, vamos a suponer que algún material haya estado en contacto con el microorganismo. Entonces, para limpiarlo, para desinfectarlo, hay que esterilizarlo. Entonces, ¿qué es la esterilización? Sería el proceso en donde el producto queda libre de microorganismos viables, es decir, que le mata a aquel microorganismo que no deseemos que esté en ese lugar. Entonces, vamos a ver dos métodos de esterilización. En este caso, van a ser los químicos y físicos. Los químicos son los alcoholes, formoles, agua oxigenada y demás. Y los métodos físicos, el calor húmedo, que lo hacemos a través del autoclave. El autoclave es como una pequeña olla a presión en donde se introducen allí los materiales que han estado en contacto con algún microorganismo. Entonces el vapor de agua les ayuda a desinfectarlo. Y el calor seco, que puede ser por el flameado. Dice, el flameado significa vamos a suponer que tenemos algún material que queremos desinfectar, por ejemplo la aguja. La aguja, si queremos utilizarlo, qué sé yo, para quitar una pequeña espina, por ejemplo, entonces desinfectamos como a través del flameado. Pasamos el fuego sobre eso y entonces lo desinfecta y podemos utilizarlo de esa manera. Otro método físico sería la irradiación a través de rayos gamas o ultravioleta. Entonces lo llevan a un material bastante preparado para eso, entonces le emiten ciertos rayos para poder desinfectarlo. Y calor sin presión y a través de filtros también.
voy a anexar unos links